Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Treyes y en esta oportunidad voy a hacer una nueva parte del Treyes Te Atiende para cerrar por fin el tema de por qué digo lo que digo del dato y de la estadística. Pero parece que no a todo el mundo le quedó muy claro. Y una cosa es que vos lleves muy poquito tiempo en el canal y por ahí quizás no me conocés muy bien en cuanto a mis opiniones, no entendés muy bien y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Incluso si algún otro youtuber o alguien de TikTok escucha una opinión mía y me quiere atacar, y bueno, qué sé yo, la primera vez que ve mi contenido, por ahí no tuvo una buena primera impresión, puedo no estar de acuerdo y escuchar otra opinión y decir, che, qué pavada por ahí, pero cuando vos llevas tiempo conociéndome y yo repito algo tantas veces y parece que no quedó claro, hay que hacer como una explicación definitiva. Y en este caso, el Telles Te Atiende es para Noxius, un suscriptor que lleva mucho tiempo en el canal. No es que lleva un año, bueno, que un año ya es bastante, ¿no? Pero no es que lleva una semanita, unos días, no, no, no. Lleva ya 3 años, un poquito más. O sea, es mucho tiempo. Mucho. Porque el canal ni siquiera es que empezó hace 10 años. El canal tiene 5 años. Entonces, que vos lleves 3 años de 5 en el canal y bastante conocés de la comunidad, del propio Treyes en mi caso, pero vamos a ver un comentario que puso sobre el tema de los datos en un clip de video que subí discutiendo con amigos también treyistas de acá del canal sobre el Balón de Oro de 2019. Y bueno, en el comentario pone, el por cómo juega es lo más subjetivo, por lo tanto solo vale los datos y el cómo están representados. Es decir, tiene más mérito ser el goleador de la Champions que el máximo goleador de la Bundesliga. El cómo juega tiene que respaldarse con hechos. Es muy interesante este comentario porque este tema lo dejé bastante en claro en cómo diferenciar un dato con la interpretación. Y parece que no queda muy claro, ¿no? Porque mucha gente, y yo sé que hoy está de moda usar los datos, incluso en un momento lo he creído quizás, porque claro, vos una vez intenta repetir o copiar de lo que crece, y al igual que muchos de ustedes, creces en una generación donde se habla más de datos incluso que del juego, y el fútbol es un juego, es un deporte, y vos decís deporte profesional, entonces se compite, entonces se mide por la estadística, que es parte, digamos. Pero el problema está en que lo que no se termina de entender es que la estadística no es definitiva. Y vamos a explicarlo por qué. Acá dice que es lo más subjetivo el cómo juega. Y yo me pregunto, ¿cómo te cuentan los datos? ¿No es subjetivo? Porque yo, por ejemplo, vamos a poner un caso, Messi. Sabemos que es el jugador con más títulos en la historia. Te lo puedo decir de un modo o de otro. Yo te puedo decir por un lado, che, este tipo te demuestra que es el mejor, porque hizo que sus equipos ganen un montón de títulos, porque en la mayoría fue protagonista, porque siempre estuvo ahí, siempre fue el denominador común. Y ahí yo te lo puedo vender como algo rico, algo interesante. O fíjate el cómo lo digo. Y no dije ninguna mentira en cuanto a que es el jugador con más títulos. Es un hecho, ¿no? Que acá lo pone también en el comentario. Es un hecho. Ahora, imagínate que te lo cuento de otro lado, desde otra perspectiva. Yo te puedo decir, y es que es obvio que va a ser Messi el jugador con más títulos en la historia. Si jugó toda la vida en el Barcelona en una excelente época y así es más fácil ganar. Y la selección argentina es potencia. Por lo tanto, a Messi se le hizo fácil ser el jugador con más títulos en la historia porque no nació en un país que es malísimo en el fútbol. Nació en una potencia y encima le tocó jugar en un equipo que en su época va a ser uno de los mejores equipos en la historia del fútbol, o quizás el mejor. ¿Te das cuenta cómo de algo que es igual hay dos maneras distintas de verlo? Y vos fíjate. Así que sí, por supuesto que lo que es el hecho, digamos, hay que ver, porque vos decís cómo está representado. Bueno, el dato depende, uno mismo representa el dato, cómo te lo cuenta. Ustedes imagínense, por ejemplo, que me invitan a una entrevista, ¿no? Y yo digo, Pelé es el mejor de la historia. Y hago una explicación larga, o lo que ustedes ya saben, ¿no? De por qué pienso eso. Imagínense que esa declaración lo sacan en distintos medios. Imagínense, lo sacan en un medio y todo el mundo sabe que, por ejemplo, yo soy argentino. Muchos que quizás no me conocen van a decir, ah, este es anti-Messi. Claro, ese, como lo desprecia o a Maradona, por ejemplo. O un vendepatria, van a decir. Y otra interpretación que mucha gente va a hacer es decir, ah, claro, este es objetivo, es imparcial, no se deja llevar por la nacionalidad, por los colores.
este tipo sabe diferenciarse, saca la camiseta. Vos fijate de una declaración cómo se puede sacar distintas interpretaciones. O incluso, por ejemplo, del caso, imagínense que traigo a Messi al canal, ¿no? Acá, ojalá, sería espectacular. Y le digo, che, Leo, sacándote a vos, no vale que te digas vos, tenés que nombrar a otro de estos últimos 15 años, ponele el mejor jugador. ¿Quién es? Tenés que decir uno, no vale decir uno, dos, tres, cuatro, no, 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 uno tenés que decir. Imagínense, no creo, pero imagínense que Messi dice Neymar. También habría interpretaciones distintas, porque, por ejemplo, un medio puede poner, che, Messi, ¿no? Nombrar a Cristiano Ronaldo, ¿cómo va a decir eso? Es su rival y no lo quiere admitir. Y en otro medio puede decir, no, es que claro, Neymar es el amigo, y jugaron juntos en Barcelona, es obvio que lo iba a decir. Vos fíjate, Messi no mintió en ese ejemplo, ¿no? O sea, no vaya a ser que alguien ahora interprete lo que acabo de decir como si fuera de verdad. Estamos poniendo un ejemplo. Alguien puede decir, bueno, pero Messi no dijo ninguna mentira, o sea, dijo lo que pensaba y es verdad lo que dijo Messi, que Neymar es el mejor, ponele. Pero el tema está en cómo te lo cuentan. ¿Viste cómo cambia todo? Ahí te das cuenta la diferencia, cómo un hecho puede cambiar según quién te lo cuenta, que es el ejemplo que puse antes de Messi con los títulos. Vos fijate las dos perspectivas que te dan. O con el Guardiola, por ejemplo, con los títulos. Por un lado podés decir, che, Guardiola es el denominador común, fue a 3 ligas distintas, ganó todo, ganó triplete, ganó siempre las ligas, ganó Champions de 2 equipos diferentes, qué bien Guardiola. Por algo es el segundo técnico con más títulos en la historia y con mejor promedio que Ferguson, por ejemplo. Pero del otro lado yo te puedo decir, y sí, pero si Guardiola dirige a Messi, Xavi Iniesta, va al Bayern, está Müller, Lewandowski, Robben, Ribéry, va al City, está De Bruyne, Haaland, Bernardo Silva, y sí, así es fácil. Entonces, claro, vos fijate cómo algo que es un hecho puede cambiar según quién te lo cuenta. Porque vos fijate, ahí te acabo de contar algo que es un hecho, todo lo que ganó Guardiola, pero de diferentes maneras. Entonces, por supuesto que sí, el que esté representado un dato es depende cómo para vos representa ese dato. ¿Qué es lo que representa para vos? Que es al punto que voy. La interpretación que vos haces. Es así. Aparte hice el ejemplo de tiene más mérito ser goleador de las Champions que el máximo goleador de la Bundesliga. Bueno, eso es una interpretación de un dato. Es decir, si yo agarro el máximo goleador de una Champions en una Bundesliga, y lo fácil sería decir, es más meritorio ser el máximo goleador de la Champions. Pero tiene más mérito, por ejemplo, ir al Manchester City y ser el máximo goleador de una Champions. Por ejemplo, imagínense que voy a jugar al último de la Bundesliga, ¿no? Treche va a jugar al equipo que desciende, ponele. Y termina como máximo goleador de la Bundesliga. ¿Qué es más meritorio? ¿Eso o ser máximo goleador de la Champions League? Depende. Porque ahí está la interpretación. Si vos sobresalís con cracks, por ejemplo, imagínense, el máximo goleador de la Champions generalmente es el goleador de un equipo que llegó por lo menos a los cuartos de final. Y puede ser un equipo semifinalista o finalista, ¿no? La última temporada fue Haaland, el goleador de la Champions, y fue el goleador del equipo campeón. Lo mismo Benzema el anterior. Benzema fue goleador de la Champions y el que salió campeón fue el equipo de Benzema, en este caso el Real Madrid. Ahí hay dos interpretaciones. Es decir, por un lado yo puedo decir, che, tiene mucho mérito porque pudo sobresalir con los cracks. Aunque bueno, con el tema de ser goleador ya expliqué que no sí o sí es equivalente a ser el mejor jugador. Pero imaginemos que también es el mejor jugador, ¿no? Imaginemos que Benzema es el mejor en la temporada anterior y Haaland en esta. Uno puede decir, che, está rodeado de cracks, sí, compitió contra los mejores y sobresalió. Y tiene mérito que entre los mejores pueda sobresalir. Tenés que ser muy bueno. Y por otro lado yo te puedo decir, claro, es más fácil que haga goles o pueda sobresalir porque está rodeado de cracks. Entonces eso te ayuda, porque evidentemente es un buen jugador. Pero lo ayuda el entorno, está rodeado. Vos fijate cómo cambia todo eso. Te das cuenta porque el dato también es subjetivo, no el dato en sí mismo. Porque es verdad, es objetivo que Haaland es el goleador de la última Champions, que Benzema el del anterior también. Es un dato objetivo. El tema está en cómo te lo cuentan y quién te lo cuenta. Eso es lo que le da subjetividad. El relato. ¿Entendés? Entonces el dato y el relato, aunque parezcan cosas separadas, vos fíjate que lo podés unir. Porque depende de quién te lo cuenta y cómo te lo cuenta. Volvemos al ejemplo de Messi. Yo te puedo decir, es que claro, es fácil con Argentina que es potencia y le tocó el mejor Barcelona posible. Y por otro lado yo puedo decir, es el denominador común,
jugó con distintos compañeros y siempre jugó igual, es un crack y siempre fue el mejor de sus equipos. Fíjate cómo cambia. Entonces, sí, la interpretación del dato sí es muy subjetiva porque depende qué tanta importancia le des y cómo lo veas. Así que, por lo tanto, es imposible que esté de acuerdo, Noxius, es así. Porque ahí está cerrado en cuanto a que la gente está mal acostumbrada a ver solo datos. ¿Por qué, por ejemplo, mucha gente se pelea, incluso la gente que habla de todo datos, ¿eh? ¿Por qué la propia gente incluso de los datos no se pone de acuerdo a veces? Porque hay distintas interpretaciones. Miren debates, por ejemplo, de gente que hablan de fútbol, de todos lados, ¿eh? Y que usen datos. Van a ver que no todos piensan igual. Incluso hay muchas discusiones, muchas peleas. Uno te va a decir, no, pero Messi tiene mejor promedio goleador de Cristiano. Y otro te va a decir, no, pero Cristiano tiene más goles. Vos fíjate que ahí ya no se ponen de acuerdo. Y los dos están usando datos, ¿eh? Entonces ahí te das cuenta que no. El dato no tiene la culpa. Es como la famosa frase de, la culpa no es del chancho, sino quién le da de comer. La culpa no es del dato en sí, sino de quién lo dice y cómo lo dice. Esa es la diferencia. Por eso los datos en el fútbol no son determinantes, no son definitivos. Porque depende qué importancia le das vos, cómo lo contás. Y le das subjetividad. Es así. Porque todo lo que uno dice, a fin y a cabo, puede ser subjetivo. Porque es cómo lo ves vos, cómo lo contás. Esto tiene que ver mucho con la comunicación. Por lo tanto, volviendo al tema de los datos, sí, el cómo cuente los datos es subjetivo, porque vos querés transmitir una opinión. Vos querés darle, digamos, una dirección hacia dónde querés ir. Es lo mismo que puse antes con los ejemplos. Si vos escuchás una declaración de una persona, vos esas palabras las podés usar para bien, para beneficiar a esa persona y decir, che, mirá lo bien que dijo, lo bueno que dijo. Y por otro lado podés decir, che, dijo una pavada, ¿cómo va a decir esto? Se puede sacar de contexto y con los datos pasa exactamente lo mismo. ¿Entendés? Entonces ahí está la diferencia. Yo creo que quedó bastante claro el tema de los datos y que sobre todo dice representados como están. Claro, cómo están representados por cómo lo decís vos, amigo mío. Así que si querés opinar, si querés comentar el tema de la estadística y los datos, ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos. Hasta luego y que viva Treyes.